de lo que nosotros conocemos como función visual. Y la función visual está integrada por cada uno de estos cuatro, tal vez podemos llamar aspectos: agudeza visual, sensibilidad de contraste, visión de color y estereotipos. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierto punto yo me puedo especializar en lo que es optometría funcional, y la optometría funcional es entrenar a los pacientes, capacitarlos para mejorarle su agudeza visual, para mejorar su sensibilidad de contraste, para mejorar incluso su visión de color o su estereosis. Ahí, en esos cuatro puntos que ustedes ven ahí en la pantalla, está reunido todo lo que involucra el proceso visual, absolutamente todo. Desde lo que entra, obviamente entendiendo el ojo como campo receptor, hasta lo que se interpreta por parte del cerebro. Porque para que nosotros podamos tener estereopsis, que salvo a los que ya han visto esto, de pronto a los compañeros que van en los semestres superiores, salvo a los que han visto eso, ¿ustedes saben qué es la estereopsis? ¿Han escuchado la palabra estereopsis? Bueno, miren, resulta que la visión binocular, bueno, vamos todavía mucho más atrás, muchachos, porque vamos a estar un poquito ahí como concentrados aquí para que podamos otra vez con el ritmo después del fin de semana. Todos sabemos que es visión binocular, ¿cierto? Si yo les dijera a ustedes con las palabras de hoy, con lo que ustedes conocen hasta hoy, defíname visión binocular, ¿cómo lo definirían? La visión de ambos ojos. La visión, sí, técnicamente es ver con los dos ojos, ¿cierto? Eso hace referencia a la visión binocular. Pues resulta que la visión binocular tiene básicamente 3 grados. Esos 3 grados son: el primero, sí, percepción o visión simultánea. ¿Qué es eso? Que cada ojo ve por separado, pero al tiempo, ¿cierto? Que el ojo derecho está viendo y el ojo izquierdo está viendo. Eso es una visión simultánea o percepción simultánea, que ambos ojos están recibiendo información. Entonces, si este es mi ojo derecho y este es mi ojo izquierdo, visto como ustedes lo quieran ver, desde donde lo quieran ver, este es el nervio óptico, aquí estaría el quiasma, por acá estarían las cintillas ópticas y por acá atrás estaría el núcleo veniculado lateral. Luego está la corteza visual o el área B1, que es donde el área del cerebro atrás, en la parte occipital, se interpreta lo que vemos. Entonces, si yo por ejemplo lo pongo a mi paciente a ver la E de la carta de agudeza visual que está en visión lejana, esta imagen está estimulando la fóvea del ojo derecho, y esta imagen está estimulando la fóvea del ojo izquierdo, o ojo derecho y ojo izquierdo, como usted lo quiera ver, ¿cierto? Es decir, esta fóvea está estimulada por esta y esta fóvea está estimulada por este estímulo, valga la redundancia, lo que hace que cada ojito esté viendo por separado. El segundo grado de la visión binocular es la sumación. ¿Qué es la sumación? Que el cerebro coge esta imagen que está viendo el ojo derecho y esta imagen que está viendo el ojo izquierdo, la une para formar un todo, ¿cierto? Si usted pone un lapicero frente a su cara y se tapa un ojo, seguramente con el ojo derecho está viendo este lado del lapicero, mientras que si usted tapa este, con su ojo izquierdo está viendo este lado. Pero cuando usted tiene los dos ojos abiertos, ve un todo, ve el lapicero, lo ve con unas características diferentes, con luces y sombras. Esa es lo que le va a dar la tercera posibilidad, que es la de estereopsis. Dicho de otra manera, estereopsis es la visión en 3D o profundidad. Es decir, la posibilidad que nosotros veamos en profundidad, en 3D, en percepción y en proporción, es gracias a que lo que ve el ojo derecho y lo que ve el ojo izquierdo se suma para formarse un todo. Por eso es tan importante, y aquí empezamos a tocar temas que vamos a ver un poco más adelante,
hoy en la clase, que lo que yo esté recibiendo en este ojo sea exactamente igual a lo que está recibiendo este ojo. ¿En qué? En color, en forma, en tamaño, en brillo, etcétera, etcétera, etcétera. Supongan ustedes, como ocurre, como nos acaba de pasar ahorita en consulta, estamos ahora en consulta, un paciente de 63 años, donde en el ojo, pongamos que este es el ojo derecho, tiene una fórmula de menos 750, ¿cierto? Y en el ojo izquierdo tiene una fórmula de menos 2, ¿cierto? Sin gafas, así como está acá. ¿Por qué pinto este ojo más grande que este? Porque asumo uno que un menos 7 está asociado a ¿qué? A eje anteroposterior. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado hace 8 días? Por eje anteroposterior o por tamaño del ojo más grande. Sin gafas, este sistema óptico es positivo, ¿cierto? Y este sistema óptico también lo es. Sin gafas, ¿cómo vería la imagen del ojo derecho este paciente? ¿Más grande o más pequeño? Piensen en un momento, yo creo que todos han hecho el ejercicio a veces, no sé si lo han hecho, si no mañana hacemos la práctica de coger un lente positivo y un lente negativo. Si yo cojo un lente negativo, ¿cómo veo las cosas a través de ese lente negativo? ¿Más pequeñas o más grandes? Más pequeña porque el negativo tiene la posibilidad de magnificar negativamente la imagen, es decir, volverla más pequeña. Mientras que el positivo tiene la posibilidad de ampliarla o volverla más grande, ¿cierto? Pero cuando están sin gafas, la condición cambia, ¿cierto? Un ojo hipermétrope sin corrección ve las cosas más pequeñas, mientras que un ojo miope sin corrección ve las cosas más grandes, sin corrección, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ver esta E cuando él la proyecte? Va a ver esta E así, en su percepción simultánea, mientras que esta E la va a ver así. ¿Cada ojo está viendo por separado? Sí, porque el primer grado se está cumpliendo. Este ojo está recibiendo imagen, la está formando. Este ojo está recibiendo imagen, la está formando. ¿Qué pasará entonces en la sumación? Cuando el cerebro una esto, ¿cómo la va a ver? Una E, ¿cierto? Y otra E. ¿Estas son complementarias? ¿Se igualan en color, en forma, en tamaño, en características? No. Entonces, cuando eso ocurre, aquí en la parte de la sumación, pues se terminan estos grados. Porque el paciente no las puede unir a través del cerebro, el cerebro no las puede unir a través de la imagen que está recibiendo, porque eso le genera que haya, ¿qué? Unas imágenes que no son compatibles. Esto, desde el punto de vista clínico, a esto se le llama a esto, cuando no son complementarias la una con la otra, a esto se le llama rivalidad. Retiniana. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro empieza a reñir entre imágenes. Tiene una imagen más grande y una imagen más pequeña. Cuando él las une, a él para eso le genera mucha dificultad desde el punto de vista visual. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Se vuelve selectivo. ¿Y qué hace? Escoge la imagen que mejor le sirve a él. ¿Cuál es la imagen que mejor le sirve? La que más se acerca a las condiciones de realidad, mientras que las que se alejan de ella, ¿qué hace? Las quita de funcionamiento, y eso se llama, después de la rivalidad retiniana, llega un paso que se llama supresión. Es decir, los dos ojos siguen abiertos, los dos ojos siguen viendo, pero el cerebro no usa uno, ¿cierto? Y ese no usar es sacarlo de funcionamiento, y ahí es donde se le dio paso a algo que popularmente se conoce como ojo perezoso, ¿cierto? Que es la miopía. ¿Qué hace el cerebro? Pues nada, a mí me sirve este no me sirve. Entonces, ¿qué empieza a trabajar él? Siempre con este. Que es, aunque también está afectado porque tiene un -2, está menos afectado que este que tiene -7, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él? Pues le sirve más este. Entonces se convierte este en su ojo dominante,
o su ojo funcional, mientras que el cerebro no lo usa. ¿Cuál es el riesgo de no usarlo? Sobre todo si son pacientes pediátricos, porque en pacientes adultos no hay tanto. El riesgo de no usarlo, uno, que cada vez va a ver peor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como cada vez no se está usando, pues cada vez la forma o puede aumentar o las características visuales pueden empeorar. Y dos, que es tal vez uno de los riesgos más graves que hay ahí, es que ese ojo, al no tener fijación, porque ya este punto, que es la fóvea, que todos sabemos que es la zona por donde nosotros vemos lo que vemos, la agudeza visual y todo lo que evaluamos, este punto, ¿sí?, funciona, pero ya este no, porque este ya no está fijando, porque el que está trabajando es este ojo. ¿Qué va a pasar con este? Se desvía, ¿cierto? Se puede ir o para afuera, una exo, o se puede ir para adentro, una endo. Traigan los pacientes después de cierto tiempo de no ver por un ojo, ese ojo se desvía porque no está fijándose en lo que me llama la atención a mí, ¿cierto? Entonces, si llega al punto en el que la sumación se interrumpe, queda el paciente ¿con qué? Con visión monocular. ¿Por qué? Porque queda viendo solamente un ojo. Entonces, si no tiene los dos ojos viendo al tiempo y no están sumando la imagen, no va a haber la posibilidad de hacer la estereopsis, que es el último nivel de la función visual, que podamos ver en 3D en estereopsis. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene este fenómeno que yo les estoy mostrando allá, si se va para cine a ver una película en 3D, así se ponga las gafas que le dan a, no las va a ver en 3D, solamente las va a ver en una sola dimensión. ¿Por qué? Porque solamente hay un ojo que está recibiendo la imagen, el otro no. Y para poder ver yo en esa sensación de profundidad, mis dos ojos tienen que estar estimulados al tiempo, ¿cierto? Y si no se estimulan al tiempo, por un caso, le estoy poniendo solamente un ejemplo, el otro podría ser ¿qué? Una catarata, el otro podría ser ¿qué? Un defecto refractivo diferente como una hipermetropía, el otro podría ser ¿qué? Un estrabismo ya de nacimiento. Es decir, muchas causas que pueden provocar que el paciente termine con una ambliopía. Señor. ¿Desde qué edad es óptimo, digamos, comenzar a recuperar ese ojo? No, desde el principio, desde el primer momento. O sea, resulta que los niños, nosotros tenemos una escala de oportunidad que se llama la primera ventana de oportunidad, que va desde el nacimiento, o sea, el momento cero, hasta los 5 o 6 años de edad, que es donde se supone está el proceso que todos conocemos como hemetropización, ¿okay? Que ya habíamos hablado un poquito de esto clases atrás, que es donde mi ojo, por efecto del tamaño mío, de mi cara y de mi anatomía, nace pequeño. Y que en la medida en que yo vaya creciendo, este ojo va creciendo y esa hipermetropía que yo tenía al principio, por tener un ojo pequeño, desaparezca porque mi ojo creció, ¿cierto? Y este proceso se da hasta aproximadamente los 6 años de edad. Lo que pasa es que eso nunca termina. Nosotros, la plasticidad cerebral puede seguir en desarrollo todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo normal encontrar? Pues miren que estudios, a diferencia de lo que cuando yo pude estudiar y revisar, nos decían, mire, lo normal de un paciente es que sea hipermétrope cuando sea pequeño. Y que en la medida en que él va creciendo, ese ojo va creciendo, entonces la hipermetropía desaparece y se metropiza. Pero resulta que los estudios, ya todos, absolutamente todos, los actuales, confirman y concluyen que los niños entre la etapa de 0 a 3 años, lo normal es que tengan defectos refractivos de más o menos 2 dioptrías. ¿Qué quiere decir eso? Que es normal que un paciente antes de los 3 años tenga una hipermetropía de 2, pero también puede tener una miopía de 2 siendo normal. Y esto al punto que cuando él llegue a los 6 años, el paciente va a quedar lo más cercano de neutro, porque ojo, nunca quedamos en el neutro completo, perfecto, 44, 0, 0, nada. Podemos quedar con un defecto refractivo que todos conocemos como hipermetropía fisiológica. Entonces ahí, antes de darle paso, ahí es donde yo tengo que estipular. Si yo llego un niño a consulta, a mí me llega un niño a consulta, el niño tiene 2 años, y cuando yo le haga la refracción, le encuentro un +5, yo le tengo que decir al papá y a la mamá, mire, ¿tiene un defecto refractivo alto para la edad? Sí. Pero yo no le puedo colocar todo este +5, porque si yo le coloque todo el +5, interfiero en este proceso de hemetropización. ¿Qué me tocaría a mí? Colocarle lo que tenga de más o por encima de lo que él debería tener para la edad. ¿Cuánto sería normal?
2. O sea que ¿cuánto tiene de más? 3. O sea que ¿cuánto debería corregirlo yo? Esos 3. Porque lo estoy corrigiendo lo que está por encima de lo que tenga. ¿Para qué? Yo le puedo colocar el más 5, sí, que es lo que normalmente pasa con toda la gran mayoría de los pacientes pediátricos, que les ponen toda la fórmula. ¿Qué le están haciendo a eso? Acostumbrarlo, obligarlo. Entonces ya ahí casi que le están destinando a que ese niño todo el resto de la vida tenga un problema refractivo. ¿Por qué? Porque yo interferí o intervine en su proceso de metropización, no dejé que él tuviera su proceso normal de desarrollo en ese caso. Entonces, ¿desde qué edad? Desde el primer momento que uno encuentra un paciente que lo puede evaluar. Acuérdense que ustedes los niños los pueden evaluar incluso desde la etapa 0, recién nacido. Es más, deberíamos evaluarlos, sobre todo hay que no hayan opacidades en los medios restringentes, es decir, que no hayan opacidades en córnea, cristalino, una cosa, un líquido, porque ahí podría haber un riesgo grandísimo de que el paciente presente una retinoblastoma o una catarata congénita o que este proceso se interrumpa. Señor. Profe, cuando un paciente tiene 20/20 su agudeza visual y tiene problemas con la profundidad, ¿eso qué se debe? Por la etapa binocular, ¿cierto? Porque es que, ¿qué pasa? Yo puedo tener este ojo 20/20 y este ojo 20/20, pero cuando ven juntos no son capaces, ¿cierto? No son capaces de ver por qué. Lo mismo pasa con esto. Créanme que si yo le pongo a este paciente el -7 acá y le pongo el -2 acá, cuando yo le tome la agudeza visual tapándole este ojo, con este -7 él me puede llegar al 20/20. Pero cuando yo le ponga acá a que me vea con el 20/20, también lo va a lograr. Pero cuando ya le quite los dos, para que vea con los dos ojos, el -7 acá, no va a lograr. Porque hay algo que no sé si ustedes habrán escuchado, seguramente van a escuchar más adelante, que se llama la aniseiconia, y es el tamaño que me genera la imagen de los lentes. Ustedes ya me decían ahorita, profe, un lente negativo hace que las cosas se vean más chiquitas, ¿cierto? Pues ¿cómo va a haber un paciente con un -7 en un ojo y -2 en el otro? Gente, la imagen que tiene el -7 la va a ver más chiquita y la imagen que tiene el -2 la va a ver más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vaya a unirlas, no va a poder hacer la estereopsis. Entonces, eso es lo que les pasa a los pacientes. Señor, ¿cómo dijo aniseiconia? Aniseiconia. Aniseiconia es el término que se utiliza para la diferencia de del tamaño de las imágenes que se forman en retina, que están originadas ¿por qué? Por el tamaño de los ojos, por el tipo de lente, por las características del paciente. Entonces una cosa es lo que les decía Tica, mire, este paciente sin este -7 y sin este -2, esta la ve grande y esta la ve pequeña, ¿cierto? ¿Por qué? Por el tamaño. Pero cuando yo le ponga el -7 se cambia. En este donde tiene el -7 la va a ver pequeñísima y este la va a ver más grande. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él las una? No le va a servir. ¿Va a generar qué? Rivalidad retiniana. ¿Qué va a terminar provocando? También supresión, a pesar de que son. Entonces, son los pacientes que monocular quedan muy bien. Ustedes se han dado cuenta, creo que todos han ido ya a consulta. Acuérdense, los que no han ido para hacer el certificado lo hagan. Todos han ido a consulta que a veces cuando les ponen la fórmula, ¿cierto? Le hacen el examen acá, oh no, yo doy azúcar, acá azúcar. Luego le ponen la montura de pruebas y el que camine por acá como se siente. No, mira que no soy capaz, veo el piso hundido, veo las cosas así. Ya binocularmente ya no lo tolero. ¿Por qué? Porque de pronto me colocaron una fórmula, me colocaron menos, los ejes de mi astigmatismo no coinciden con el que yo tengo. Es decir, muchas cosas pueden pasar. Yo ya desde el punto de vista binocular yo ya no podría tolerarlas, ¿cierto? O la fórmula que yo estoy colocándole al paciente, estoy haciendo que provoque una aniseiconia, que es el tamaño de las imágenes diferentes. Entonces, ¿qué provoca ahí o qué toca hacer ahí? Por ejemplo, recurrir en esos casos al lente de contacto. Porque el lente de contacto, si no me genera esa es la diferencia tan marcada en las imágenes, porque hay una cosa que se evita cuando yo pongo lentes de contacto en los pacientes y no gafas. Es algo que no sé si ustedes van a visto o van a escuchar más adelante, que se llama distancia al vértice, que es la distancia que hay entre el lente y el ojo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que dónde hay más distancia? ¿En unas gafas o en un lente de contacto? Entonces las gafas, y hagan, los que usan gafas hagan el ejercicio. Cojan las gafas, sepárenlas y acérquenlas y miren que el tamaño de la imagen cambia. Si yo hago este proceso, cambia, ¿cierto? Lo mismo sucede con las gafas y con los lentes de contacto. Entonces, cuando yo un paciente tengo esas diferencias tan marcadas, ¿cómo subsano o cómo soluciono eso? Pues recurriendo a los lentes de contacto, para que esa diferencia no me vaya a provocar esta aniseiconia y el paciente con la corrección no termine generando supresión, lo que va a llevar a que todo el sistema, la visión binocular, se vea afectada. Señor.
Profe, ya por ejemplo, si un paciente nace sin un ojo, ella de por sí nace con estereopsis. No. Tiende ya- Uno alcanza a generar en las etapas de aprendizaje algo que se llaman claves de visión monocular para poder detener eso. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo darme una idea de qué es estereopsis sin tener dos ojos? Que lo pequeño es sinónimo de lejos, mientras que lo grande es sinónimo de cerca, ¿cierto? Que lo que se mueve más rápido está más cerca, que lo que se mueve más lejos, más lento, está más lejos. Entonces, por ejemplo, yo me paro acá a ver un avión y el avión acá lejos, pues obviamente uno ve como si estuviera lento, pero pues realmente es por lo que está muy, muy lejos. Eso se llama ver en proporciones, percepción. Es como yo le pinto esto a usted, yo le digo, mire, eso es una carretera. Le estoy dando ¿qué? La percepción, a pesar de que esto es un plano solo de una dimensión, le estoy dando la proporción de que estuviera en dimensiones, claro, porque estoy dando lejos. Entonces yo pinto acá y pinto acá el túnel lo pinto con una sombrita acá. Todo eso me da la posibilidad a mí de que el paciente, o que uno, a pesar de que tiene un solo ojo, pueda ver en estereopsis, pueda ver en profundidad. Lo otro es el juego de sombras, luces. Entonces por eso para los dibujos realistas los pintan jugando con eso. Se pintan, por ejemplo, los árboles y los van pintando así y cada vez se van haciendo más pequeños para dar la sensación de lejanía. Las montañas, cuando están muy lejos, la pintan con menos claro, da la percepción de neblina, de lejanía, mientras que las que están más cerca las pintan más vivos en los colores, etc. Esas son claves monoculares de estereopsis que, a pesar de que yo no tenga los dos ojos, puedo dar esa idea. Profe, yo no entiendo por qué si en uno 2020 y en el otro 2020, ¿por qué necesitaría gafas? Ahorita, por ejemplo, con lo de los lentes. No. En este caso, el B2020, pero con la corrección. Si yo le quito a este paciente este -7, ¿usted cree que este -7 va a tener 2020? No, yo decía cuando es 2020 es con la corrección puesta, ¿cierto? Ahora, hay otros casos en los que el paciente puede llegar a tener 2020 sin necesidad de una fórmula altica o alta, pero que cuando él va a ver con los dos ojos no tenga estereopsis. Por ejemplo, cuando hay pérdida de transparencia, ¿cierto? Yo puedo tener una catarata incipiente en este ojo, que aunque a mí me valore el monocular, yo veo un poquito turbio, alcanzo a ver el 20-20. Y en este no tengo ninguna catarata, yo veo 20-20. Pero cuando tengo los dos ojos abiertos, esta catarata que tengo en este ojo me molesta, porque no me da la comodidad y el confort. Que es lo que dicen los pacientes, no, miren, yo siento como si estuviera empañado, yo veo como si estuviera todo el tiempo como neblina, pero es por la opacidad. A pesar de que ve bien, no logra tener la misma calidad visual en un ojo con respecto al otro. Entonces eso le podría atentar contra la estereopsis. Y entonces ahí en ese caso donde está lo de la opacidad tampoco igual se cumpliría lo de la estereopsis. No, Sí. pues hay que mirar, porque hay niveles. Por eso ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, pero ustedes les han evaluado, cuando les evalúan la estereopsis, el test de la mosca, ¿cierto? Que les ponen a ver una mosca y le cogen las alas, y luego, ¿no lo han hecho eso? Bueno. Que se ve como el 3D o algo así. Claro, que se ve en 3D, Yo no lo ¿cierto? veía en 3D. Que se ven las alas, a otro le dicen, mira, que hay unos muñequitos, y esos muñequitos tienen, hay unos que es el gato que está más sobresalido, el otro es no sé, el león, bueno, no sé. Y hay otros que son unos círculos, diga dónde está el círculo más arriba que el otro más sobresalido. Yo puedo tener diferentes niveles de estereopsis, o sea, tener estereopsis pero tenerla alterada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso, el paciente sí podría tener estereopsis, pero no el 100%, no vería el 100% como debería ser. Entonces, en ese caso, pero en este sí evidentemente estaría totalmente alterado porque hay un ojo que está trabajando y el otro no. Profe, a mí hace poquito me hicieron la prueba de la mosca y yo no tengo, pues a mí la consulta en la clínica me dijo que yo no tengo profundidad, pero yo soy 20 los ojos. Y pues a mí no me lo, pues a mí la persona que me hizo el examen nunca me explicó por qué, pero ella me mostraba y yo no veía nada. Bueno, entonces resulta que, y ya para terminar esta parte, pues, como para que tengamos ahí la introducción, igual esto lo vamos a ir tocando. Resulta, niños, y acontece que para tomar agudeza visual tenemos que tomar un test que se llama el test de ojo dominante, ¿cierto? Para yo saber cuál es el ojo dominante sobre el otro. ¿Y eso sobre qué se explica? Sobre una razón sencilla. Aquí hay muchos que escriben mejor con la derecha que con la izquierda, ¿cierto? Hay otros que escriben mejor con la izquierda que con la derecha. Hay otros que tienen la capacidad de escribir con las dos manos. Si juegan fútbol hay unos que son más fáciles para pegarle al balón con el pie derecho que con el izquierdo o viceversa.
Resulta que el ojo también tiene ese sistema de dominancia, que ojo, no van de la mano. O sea, no quiere decir que entonces, porque yo soy diestro para escribir, mi ojo dominante sí o sí tiene que ser derecho, puede ser diferente. Resulta que en la etapa embrionaria, más o menos por allá a la 5ª semana de gestación, aparece pues el tema del tubo neural, que es donde se forma todo lo que va a ser el cuerpo, y luego pues el ojo. Y ya por allá cercano al 6º mes de gestación, empiezan a ver lo que son las conexiones de las vías ópticas. ¿Qué quiere decir eso? Que los ojos empiezan a generar unas conexiones, nervio óptico, quiasma, que es el piso del cerebro, donde está la silla turca, donde se depositan estructuras y glándulas muy importantes para nuestro sistema. Luego acá estas vías se semidecusan o se decusan para que lo que va por la izquierda pase a la derecha y lo que iba por la derecha pase a la izquierda, ¿cierto? Aquí llega a un como puerto de relevo que se llama el núcleo, el cuerpo geniculado lateral. ¿Cierto? Y de acá manda unas cintillas ópticas que son como unas cuerditas que llegan hacia la corteza visual, que es el área B1, que como les pintaba ahorita, está acá en la parte occipital. Y esto aquí tiene varias capas. Para ser precisos, tiene 6 capas. Resulta que en la etapa embrionaria, en la etapa de la gestación, desde la 5ª semana hasta el 6º mes, estas fibras empiezan a formarse de acá hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a haber un ojo que por desarrollo llega primero acá con respecto al otro. Siempre va a haber uno que llega y manda esas líneas o esas cuerdas o estos niveles de conexión y siempre va a llegar unos más rápido acá, ¿cierto? Entonces, si supongamos llegan primeros estas que estas, pues el ojo dominante va a ser ¿cuál? Este. Mire que este viene con todas estas fibras, viene de acá y se conecta primero. Entonces el ojo dominante, pues, si lo miramos así de frente, sería este el derecho, este el izquierdo, mirándolo desde arriba. El ojo dominante en este paciente va a ser el ojo derecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese proceso tiene alguna alteración por cualquiera sea el motivo, durante la etapa de gestación y durante la etapa de desarrollo, puede afectar esas dominancias. Entonces, a pesar de que el ojo ve, porque su nervio óptico está bien, su fóvea y su fóvea está bien, ven 20-20 por separado, 20-20 por separado, pero cuando unen las imágenes no se da la posibilidad de que haya estereopsis. Eso puede pasar más por un tema de desarrollo que de alguna manera no es tan grave como cuando se altera en los casos que estábamos mencionando acá, ¿sí? Porque es probable que en el examen no haya dado un resultado adecuado, pero estereopsis usted debe tener, porque lo contrario usted no sería capaz. Si yo le pongo este lapicero, yo le digo, Cristian, cójame este marcador, entonces cuando yo no tengo estereopsis, yo voy a hacer esto. Mando la mano o más adelante, o más atrás, o más arriba, no exactamente aquí, porque ¿qué nos permite la estereopsis además de ver en 3D? Calcular la distancia, tiempo y espacio. ¿Cierto? Que yo pueda tener una coordinación ojo-mano en lo que ve, que yo pueda cuando vaya por acá caminar sin chocarme con los obstáculos. ¿Cierto? Que se me desarrolle toda la vida de ventral y dorsal, que es la guía, que hay el dónde, es donde están las cosas. Que si a mí me dicen gire a la derecha, yo sepa cuál es la derecha. ¿Cierto? Que hay muchos que por dicen, voltea a la derecha. Hay que pensarlo primero porque esa vía puede estar afectada. Entonces, en ese orden de ideas, todos podemos tener algún nivel de afectación en ese sentido, sin que eso sea grave, ¿cierto? Pero cuando ya definitivamente la estereopsis es nula o es cero, ya es porque estamos hablando de visión monocular, ¿cierto? Que eso es una etapa que se altera, que se puede trabajar con terapia visual, que pues, eso es. Muchachos, ¿está claro eso? Es un poquito complejo, pero pues básicamente eso hace parte de la fisiología de la visión, que seguramente ustedes en tercero y en cuarto lo van a ver mucho. Bueno, muchachos, entonces, ahora sí, por fin, hablando propiamente de la agudeza visual. Como definición, pues hay muchas. La verdad, nosotros vamos a encontrar que cualquier texto tiene su definición propia de lo que es agudeza visual. Pero lo que sí es que casi todas apuntan hacia lo mismo. Y es primero, cuando hablemos de agudeza visual como definición, es una capacidad.
que tiene el ojo para distinguir los diferentes estímulos que recibe continuamente. Es decir, obviamente, cuando hablemos de agudeza visual y hablemos de capacidad, estamos hablando de la condición anatómica del ojo. Es decir, para que el ojo pueda recibir esos estímulos que está recibiendo constantemente en el día, en la noche, en el estudio, en todas las actividades, pues el ojo tiene que estar anatómicamente íntegro, ¿sí? Porque si mi ojo no tiene retina, pues podría tener agudeza visual complicado. Si mi ojo no tiene cristalino, podría tener agudeza visual complicado. Si mi córnea no es transparente, la agudeza visual como complicada, ¿cierto? Porque anatómicamente tiene que contar con un ojo que sea funcional para que tenga la capacidad de distinguir esos diferentes. Ahora, ¿mediante qué? Mediante la agudeza visual foveal. Entonces, miren, no sé si ustedes han visto, pero cuando uno ve una retina, sea en fotos, dibujos, como sea, la retina tiene varios aspectos importantes que resaltar. Uno, la cabeza del nervio óptico. Es decir, esto que ustedes ven aquí que sale atrás, tiene una cabeza. Como si yo lo pintara aquí en proporción, esto básicamente es como si fuera así. Y ahí se va atrás para el quiasma, ¿cierto? Y esto no es así completamente circular, esto es como si fuera una trompetica. Si yo la pinto de lado, esto es así más o menos. Entonces aquí en el centro debe haber un hueco. Ese huequito es el que viene de atrás de la órbita, por donde además de venir fibras nerviosas, emergen y salen. Primero emergen las arterias, arcada superior, arcada inferior, y por ahí mismo se devuelven las venas que se van hacia adentro, vienen hacia adentro. Entonces, este huequito se le llama excavación. A este círculo grande se le llama papila o cabeza del nervio óptico. Está la arcada superior de la retina, la arcada inferior de la retina, donde se pueden ver arterias y venas, que son las encargadas de irrigar toda la zona periférica de la retina. Y en el centro, muchachos, hay una mancha café que en todo el centro tiene un puntico del tamaño de la cabeza de un alfiler, así, tal cual, ¿cierto? Esta mancha café, que aquí la pinto pues así, esta mancha recibe el nombre de mácula, y la del centro, ese puntico, recibe el nombre de fóvea. ¿Cuál es la importancia de esa manchita café y de esa fóvea? Pues que aquí se concentra el 90, entre el 80 y el 90% de los conos. Perdón, sí, son los conos, pero vamos a colocarlos como fotorreceptores. Y dentro de esos fotorreceptores, los conos. Y en toda esta periferia están los otros fotorreceptores, que son los bastones. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre estos dos? Que los conos son los responsables de la visión central y con ella el detalle, el color, la forma, el brillo, ¿sí? Mientras que los bastones son los responsables de la visión periférica y la visión nocturna. Con estos vemos para desenvolvernos en la oscuridad, pero no vemos detalle, no vemos brillos, no vemos color, no vemos forma, no vemos características específicas, mientras que la fóvea sí, y la fóvea está acá en el centro de la mácula o el centro de la retina, que es donde llega el estímulo que estoy fijando. Si yo estoy viendo a ella o a ella, es porque la imagen que está entrando a mi ojo derecho está cayendo exactamente en la fóvea. De mi ojo derecho, la imagen que está cayendo en mi ojo izquierdo está cayendo en la fóvea. Porque si en mi ojo derecho esta es la fóvea de un ojo y esta es la fóvea de otro, si esta imagen, pongamos aquí esta bolita, cae en la fóvea del derecho, pues aquí va a estar fijando por donde debe ser. Pero si esta cae acá,
la imagen se va a formar en otro lado, lo que va a hacer es que yo vea doble, que tenga diplopia. Por eso es tan importante que la imagen que caiga a mi fóvea del ojo derecho caiga exactamente a la fóvea del ojo izquierdo. Si no cae en el mismo punto que está pasando, pues voy a ver con diplopia, voy a ver doble. Que acuérdense que diplopia es sinónimo de visión doble. Todos han hecho el ejemplo, este lapicero o este marcador, yo lo veo aquí, uno solo. Pero si lo acerco acá, ¿qué pasa? Veo dos. ¿Por qué? Porque cuando yo lo acerco, ya se sale de mi zona de correspondencia, ya la imagen que cae a un ojo no se corresponde con la otra, se me sale de la zona de los que se van a ver en tercero, es decir, ya no fusionan, y al no fusionar, pues yo ya voy a ver doble, ¿cierto? Entonces ahí obviamente es tan importante esta fóvea en ese sentido. Entonces, muchachos, la agudeza visual foveal, ya sabiendo, ubicándonos dónde está la retina, constituye una medida de la capacidad del sistema visual para detectar, reconocer y resolver. Y aquí están resaltados, ¿por qué? Porque son completamente diferentes estas tres actividades. Detectar es simplemente que la luz caiga y la detecte. Reconocer es que yo la pueda identificar, que yo pueda reconocer un estímulo X. Para eso, ¿qué se necesita? Haber aprendido. Es decir, que yo haya tenido una etapa de aprendizaje. ¿Cuál es la etapa de aprendizaje nuestra? Visual. Desde el nacimiento hasta la etapa de la neuronización. Por eso si un niño nace con el cristalino, con catarata congénita, ¿qué es lo que toca hacer inicialmente de uno? Operarlo. Porque si el paciente no lo operan, ¿qué va a pasar con su retina y su cerebro? Nunca va a aprender a ver. Pues nunca va a conocer cómo es el aprendizaje visual. ¿Listo? Detectar, reconocer y resolver. Resolver es la capacidad que yo obtenga para poder, desde el punto de vista cerebral, integrar toda esa información. Entonces yo le puedo decir a usted, yo sé, o Nicolás, tíreme una pelota, y usted me la tira. Cuando yo vea que esa pelota viene hacia mí, primero, yo ya conocí a lo largo de mi vida cómo son la forma de las pelotas. Segundo, ya conocí que a eso se le llama pelota o balón, o como quieran decir en donde le digan. Tercero, que esa pelota, además de que es redonda, y que aprender, viene en movimiento, entonces se viene acercando. Cuando se viene acercando va creciendo. Y que además la pelota tiene unos detalles, que puede ser roja, puede ser verde, puede ser blanca con negro, puede ser características que yo identifico, reconozco y resuelvo e integro. Para que al final yo tenga la capacidad de poder integrar todo desde el punto de vista cerebral, que pueda levantar mis manos y poder coger ese balón, poderlo tener integrado todo eso que involucra la coordinación, la estereopsis, la visión, el reconocimiento. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo evalúo yo esa agudeza visual? En un test de alto contraste y con buena iluminación. ¿Cuál es el alto contraste o dentro de las sensibilidades del contraste, cuál es el único test que me permite un alto contraste a mí? Los que son opuestos. ¿Tienes idea de cuáles son? Blanco y negro, ¿cierto? Por eso, si ustedes se dan cuenta, todos los test de agudeza visual son blanco y negro. Fondo blanco, la letra negra. Porque si yo lo pinto de otra manera, puede que los bordes no se los alcance a ver, entonces yo no los voy a poder detectar, no los voy a poder reconocer y no voy a poder resolver esa información que me están tomando a mí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se divide esa agudeza visual? En dos: agudeza visual estática y agudeza visual dinámica. Entonces vamos a ver la primera. Muchachos, yo cuando les dije que arrancamos un poquito con la parte práctica abajo para que nos fuéramos familiarizando, porque esto es mucha información teórica. Si tienen dudas me dicen, profe, no estoy entendiendo, o es que es eso de poder, y vamos haciendo paso a paso, porque lo importante es que esto quede claro. A mí no me interesa caminar y hablarles y llenarles ese cuaderno de letras, sino que simplemente ustedes realmente tengan como que por lo menos a qué o qué yo le debo poner cuidado, cómo se analiza, cómo se interpreta. Yo les voy a entregar, yo hice un documento PDF gráfico con mapas y escalitas que tiene toda esta información. Eso se lo voy a mandar yo, ¿cierto? Que es como un resumen para que ustedes lo tengan ahí de todo esto, de todo lo que tiene que ver con la agudeza visual, para que también les ayude mucho a lo que ustedes tienen ahí. Bueno, muchachos, entonces, la agudeza visual estática, como su nombre lo dice, es aquella que nosotros hemos venido haciendo incluso ahora, la que hemos hecho en la práctica. Estática hace referencia a ¿qué? A quietud. ¿Quién está quieto? Pues los dos, tanto el paciente
está siendo evaluado como la carta de la agudeza visual que está al frente. Ni la carta ni el paciente se están moviendo, siempre estamos quietos. Entonces, es la capacidad para distinguir detalles de los objetos estáticos, es decir, que no tengan movimiento, cuya imagen se forma en la retina del sujeto evaluado. Entonces ya sabemos todo lo de la retina, todo se los explica acá. Resulta que yo tengo dos fotorreceptores, uno que son los conos y otro que son los bastones. ¿Por qué reciben ese nombre? Pues por su forma. Los conos son más chiquitos en forma piramidal y los bastones son más largos en forma de bastón. Casi que hasta para mnemotecnia, un cono casi que hace referencia al día, al calor, pues los conos son los responsables de la visión en condiciones de luz, o sea, día, lo cual de ahí para se desprende todo, detalle, forma, mientras que los bastones son como los que lo apoyan a uno cuando no hay buenas condiciones visuales, son los responsables de cuando no hay condiciones de luz, en la noche, y básicamente son para visión en forma grosa, burda, bultos, yo no puedo ver detalles. Cuando ustedes se levantan a las 3 de la mañana al baño, casi siempre le damos por levantarnos ahora, a las 3 de la mañana para el baño, que todo está oscuro, pues uno inmediatamente se levanta, a veces no ve nada, pero conforme van pasando los segundos, uno empieza a detectar sombras, bordes. Entonces yo, a pesar de que esté muy oscuro la habitación, yo me puedo mover sin ningún problema, pero yo no podría leer una letra específica, un texto, no podría ver un detalle específico, ni siquiera los colores, porque todo tiene una misma tonalidad, ¿cierto? Es porque ahí yo estoy recibiendo toda la información con la retina periférica, es decir, con los bastones, mientras que estos son los conos, son los de la retina central, responsables de la agudeza visual central, mientras que estos de la visión periférica. Entonces, tiene 4 umbrales básicos, es decir, 4 niveles mínimos o máximos, como quiera llamarse, para evaluar y para ser tenidos en cuenta. El primero se conoce como el mínimo detectable, que como su nombre lo dice, es la capacidad de detectar el mínimo detalle visible en un espacio específico o en una distancia específica. Es capacidad de percibir el objeto más pequeño en el campo visual. Y eso es como si yo a 6 metros pongo una pared blanca y pongo un punto negro. Y cada vez lo voy haciendo más pequeñito ese punto, más pequeñito. Hasta el punto más pequeño que yo logre ver, a ese se le conoce como el mínimo detectable. Porque va a llegar un punto en que si yo ya lo hago más pequeño, ya ese fondo blanco lo va a seguir viendo blanco y ya ese punto no lo logro ver, no lo logro detectar, porque ya se sale de esa capacidad mínima de detectar. ¿Listo? Muy bien. El segundo es el mínimo resolutivo, es la capacidad de percibir como separados dos objetos muy próximos. La misma. A los mismos 6 metros de la pared blanca yo trazo una línea negra y otra de y cada vez las voy acercando, El mínimo separable o el mínimo resolutivo va a ser aquel en el que yo los logre acercar lo máximo posible y ahora sí yo los vea separados. Porque va a llegar un punto en el que así estén separados, yo lo voy a ver como si fueran uno solo. O sea, ya se sale de esa capacidad, de ese umbral, de poderlos detectar, de poderlos resolver. El tercero es el mínimo perceptible de alineación, también llamado como agudeza visual vernier, ¿cierto? Que es la capacidad de ya no línea frente a la línea, sino línea arriba y línea abajo, pero yo las voy separando. Y cada vez las líneas yo las voy acercando, pero nunca dejar una sobre la otra. Mi capacidad máxima va a ser hasta cuando yo los logre ver que aún estén separados. Va a llegar un punto en el que así estén separados, yo lo veo como si fuera una línea recta, ¿cierto? Entonces ya es porque ya se sale de mi capacidad de poder detectar eso. Y por último, el mínimo reconocible es la capacidad de identificar adecuadamente la forma o la orientación de un objeto, como por ejemplo la letra, que es la que hacemos nosotros, que la letra que estamos viendo en las cartas de agudeza visual es la misma siempre, ¿cierto? La E hasta abajo. ¿Qué va cambiando? El tamaño. Entonces cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, va a llegar un punto en el que ya se sale de mi capacidad de poder ser reconocido, de que yo veo que es un punto A, pero no sé qué letra es.
porque no estoy en la capacidad de hacerlo o de reconocerlo. ¿Estamos todos hasta ahí? Entonces, aquí está. Básicamente la carta de agudeza visual, el TDS, ustedes lo ven acá, la misma que hemos estado utilizando de abajo, 5 letras por cada línea, cada vez estas letras se van haciendo más pequeñas, y va a llegar un punto en el que, dependiendo de la distancia que está, yo abajo ya veo como puras letras chinas o puntos negros, porque ya se sale de mi capacidad de reconocer esos detalles. Y cuando hablemos de dinámico, a nivel de la optometría, hace referencia a todo lo que se mueva, a todo lo que es movible o a todo lo que es cambiable. Entonces la agudeza visual dinámica, pues si la anterior estática era que ambos estaban quietos, ambos ¿qué? Carta y paciente, pues en la dinámica es que ambos se pueden mover. Se puede mover la carta para yo tomarle la agudeza visual, se puede mover el paciente para yo tomarle la agudeza visual, o podemos mover los dos, paciente y carta. Entonces, la agudeza visual dinámica es la capacidad de resolver visualmente sutiles detalles, ¿cuáles? Los que acabamos de ver, resolutivos, alineables, reconocibles, etc. De un objeto cuando el objeto, el observador o ambos están en movimiento, ¿cierto? Aquí también tenemos umbrales, pero no son como los anteriores, sino que aquí ya van en función de ese movimiento que estamos hablando. Entonces, primero, la velocidad del estímulo. Obviamente, yo puedo empezar a ese estímulo y irlo moviendo lentamente. Es decir, poner una carta, porque literal se puede hacer así. Yo puedo amarrar una cuerda y una carta de agudeza visual de arriba y la puedo que se vuelva pendular. Y aún así tomar la agudeza visual al paciente. Pero cada vez poner más rápido que se mueva. Entre más se mueva va a ser ¿qué? Más difícil para el paciente reconocer. ¿Listo? 2. El tiempo de exposición del estímulo. Yo puedo poner un tambor con letras a girar, y el tambor, si va girando lento, pues va a tener más tiempo de exposición de ese estímulo para poderlo reconocer. Pero si el tambor gira rápido, pues va a ser mucho más corto el tiempo de exposición, lo que va a hacer que sea más difícil de yo poderlo reconocer. La iluminación ambiental, ojo, esa iluminación afecta, ahorita vamos a ver, afecta tanto en la agudeza visual estática como en la dinámica, porque obviamente las condiciones de iluminación atentan directamente con la agudeza visual. Ahí les pregunto, ¿dónde hay mejor agudeza visual? ¿Con la iluminación de consultorio full o con la iluminación apagada? ¿Full o apagada? ¿Por qué? Pues depende de cómo trabaje mejor el paciente, si trabaja mejor en la actividad, trabaja mejor en el día, que aparte de eso, apagar las luces básicas, pues no vamos a hacer. Pero eso depende de la actividad que haga. Normalmente, cuando hablamos de agudeza visual, hablamos de los patrones normales de visión de los pacientes. ¿Cuáles son los patrones normales de visión? Cuando usted va a trabajar algo, ¿usted apaga o enciende la luz? De hecho, una de las cosas que al principio fallan mucho cuando están haciendo exámenes abajo en la clínica de los estudiantes es que a la hora de tomar la agudeza visual la toman con los conductores con la luz apagada. Y eso es un error, se debe con la luz encendida. Porque se toma bajo los patrones normales de visión. Y los patrones normales de visión son a la luz encendida. Ojo, patrones normales. Muy poquitos, pero pueden haber pacientes que trabajen con condiciones de poca iluminación. Pero que realmente ahí no estaríamos trabajando con detalle. No sé. Una actividad que se haga con muy poca luz. ¿Cuál? Pero el celular estaría encendido. O sea, la luz que está en el ambiente, que falta en el ambiente, está en el celular. Lo cual hace incluso que genere más fatiga, porque acuérdense que eso provoca un fenómeno de deslumbramiento que termina cansando. Y sin mencionar todo lo de la luz azul que puede generar el tema del celular. Y ustedes pueden ver, casi todos trabajamos con iluminación, ni siquiera los que trabajan en noche, porque los que trabajan en noche, profe, usted me puede decir, no, profe, pero es que un DJ, por ejemplo. Sí, pero pues es que ahí hay cosas que no necesariamente necesitan de una muy buena agudeza visual para desarrollar el trabajo. Y aún así hay luces, porque usted se da cuenta que tiene un DJ así toda la discoteca está apagada, tiene una linterna ahí que ilumine, porque si no, no podría ver. ¿Sí? Señor. He visto que hay proyectores que proyectan que sería una cartilla de agudeza visual. Normalmente estos son ya con la luz apagada.
¿Habría alguna diferencia si te fuera con solo una cartilla? Sí, y además eso puede falsear datos, porque miren que si ustedes se dan cuenta, hay pacientes en los que uno le toma la agudeza visual con la luz apagada y la agudeza visual es mejor, entre comillas. Cuando está apagado y solamente el proyector o la pantalla encendida, ¿cierto? Porque al no haber tanto deslumbramiento, pues le puede mejorar la entrada de luz al ojo. Pero entonces ya cuando el paciente vaya a sus condiciones normales, no va a ver igual. Va a decir, no, pues ya no veo tan bien como veía en el consultorio. Claro, porque el consultorio tenía la luz apagada y ahí ya no están las condiciones. No, miren, así tenga retroiluminación, porque de hecho, si ustedes se dan cuenta, es tan importante la luz que, bueno, eso ya casi que es de manera artesanal, ya poco se ve, pero pues todavía hay algunas ópticas que lo tienen, no tienen pantalla ni proyector, pero sí tienen un cajón donde pone el octotipo y adentro hay una luz que enciende para iluminar. Esos son los retroiluminados, porque la luz es importante. ¿Para qué? Para mejorar el contraste que hablamos de. La verdad que este se evalúa en test de alto contraste. Entonces, la iluminación afecta enormemente el tema de la agudeza visual, y la iluminación ambiental sí que más. La iluminación del contraste. Pues si yo pongo esta letra E repintada, y incluso esto pasa con estas cosas sencillas, si yo pongo esta se ve, pero si estos marcadores, como todos los que tengo yo ahí, están claritos, donde el contraste pues no se ve, ¿cierto? Eso afecta directamente lo que uno esté dibujando y a la distancia en la que esté, ¿cierto? La edad del sujeto, pues obviamente aquí yo creo que eso sobra decirlo, que la edad del sujeto puede afectar la agudeza visual, pero claro, no es lo mismo la agudeza visual en la etapa infantil, en la adolescencia, ni en la etapa adulto mayor. En la etapa infantil, pues la agudeza visual es mala, pero por efecto de qué? Del crecimiento y desarrollo. En la etapa de la adolescencia es tal vez donde se alcanza la mejor agudeza visual. Y en la etapa del adulto mayor, pues puede ser afectada por otras cosas, como las patologías de retina o las de los medios transparentes. Entonces miren, un test para tomar agudeza visual es este, que es el rotador de Bernal, que básicamente es un atril, un trípode, un aparato que atrás tiene un motor, y ese motor gira a diferentes revoluciones. Y yo puedo cambiar aquí el tamaño de los estímulos, incluso los puedo cambiar de dirección, como ven acá que están todos girados y tienen diferentes formas. Unos están rectos, otros están con curvas, otros están en diferentes posiciones, y esto va girando. Y yo les debo decir al paciente, bueno, díganme las letras que ve ahí o los detalles que ve ahí, y cada vez siendo más rápido y ser cada vez más difícil para el paciente. Y en parte en eso, que al principio yo les decía que se trabaja función visual, es lo que se hace en los pacientes que no quieren mejorar la agudeza visual. Por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, los deportistas de tiro al arco, de pádel, de tenis, de bueno, hasta billar, todos aquellos que requieran de buena agudeza visual. Los de esta vaina, ¿cómo se llama esto? Los de tiro, los de flecha, los de arco, bueno, todos aquellos, los pilotos, en algunas actividades los pilotos también ayudan mucho para eso. Señor. Eso al girar no se, o sea, esas letras no se unen, no se tienden en unir, o sea, al girar a ciertas revoluciones no se Depende, unen. por eso decía que la distancia, la velocidad influye mucho. Obviamente entre más velocidad es más el reto y más la dificultad. Cuando está girando poco, no. Muy bien, entonces, tenemos dos tipos de agudeza visual, la foveal o central, cuyo digamos se basa en toda la vía parvocelular. ¿Cuál es la vía parvocelular? La que yo les pintaba acá, la que es por la fóvea y los conos, que es la encargada de toda esta visión, y la vía magnocelular, que es la que no me da información de detalle, sino básicamente de grosso modo, las formas, las sombras, que es la que se da por esta vía, que es la vía de los bastones. Entonces, esta es la parvocelular. Entiéndanse por parvocelular como la más precisa y la de mayor detalle, mientras que la magnocelular, que es esta, es la grosa, es decir, no me da detalles específicos, sino que me da información en general de todo lo que hay en la periferia. Muy bien, entonces, yo puedo evaluar la agudeza visual, y aquí es donde se empieza de pronto, no a complicar, pero sí a ser un poquito más preciso, la información con respecto a lo que estamos hablando.
Y es, bueno, ¿de dónde sale? ¿Por qué la letra E tiene esa forma? ¿O por qué la letra E tiene ese tamaño? ¿O por qué la letra E tiene esas características? O la P, o la Z, o la B, lo que sea. Pues resulta que cuando yo les hablaba de esos umbrales pues tienen una medida. Ya se pudo detectar cuál es exactamente la mínima capacidad detectable, reconocible que tienen los seres humanos, ¿cierto? Y a eso pues obviamente se le conoce como el mínimo ángulo de resolución, que también conocemos nosotros como MAR, ¿cierto? Que sale de esto, ¿cierto? Mínimo visible, el poder de alineamiento, la agudeza visual del mínimo separado. Es decir, eso que es umbrales que yo ya les mencionaba son esos que están acá. Entonces, ahí pues básicamente es repetir un poquito la información que ya estaba, pero aquí el tamaño importante, el dato importante es el que está abajo. Miren, para que sea detectable el objeto debe subtender entre 10 a 30 segundos de arco. Ejemplo, un círculo a 5 metros, el diámetro debe ser entre 0,25 a 0,72 milímetros. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Entonces, vamos a poner alto cuidado acá porque tal vez esto es lo más, no enredado, pero sí puede ser lo que les genere más confusión. Y si ponemos cuidado acá, de pronto sea más fácil. Vuelvo y repito, si hay dudas, díganlo. Yo veo muchos dormidos, no sé si todavía están en modo concierto, ¿fueron al concierto? Usted no rompe. Miren muchachos, si este es el ojo de un paciente, aquí está la retina, aquí está la córnea y esta es la pupila, y yo le pongo un objeto a una distancia específica, ese objeto debe subtender un ángulo. Pues obviamente veámoslo en proporción. Este ángulo que está acá es el ángulo que se forma por el tamaño de ese objeto. Del mínimo reconocible es de 10 a 30 segundos de arco. El ángulo que se debe formar, el más pequeño. Eso llevado a datos o a medidas más específicas, porque pues yo sé que ahorita ustedes todavía segundos de arco, pues seguramente no lo asimilan con algo. Ahora cuando veamos cómo se pasan los datos normales a estos segundos van a entender, pero eso llevado a una medida más, digamos, familiar para nosotros es esto. Un círculo a 5 metros, y yo me paro acá, la pared está a 5 metros, para que sea visible, el diámetro de ese círculo debe ser de 0,25 a 0,72. 0,25 10 segundos, 0,72 30 segundos de milímetros. O sea, cojan una reglilla y miren lo que es un milímetro. Ahora, 0,25 milímetros es ¿qué? La cuarta parte de 1 milímetro. Si yo tuviera una agudeza visual muy buena, sería capaz de ver eso. Es más, deberíamos hacer ese ejercicio. Pintar un círculo de eso, ponerlo a 5, ver cuáles de aquí estamos en la capacidad de ver. Ponerlo allá en la pared a 5 metros y ponerlo en diferentes posiciones y a ver quién lo alcanza a detectar. Ahí sería ideal. Esta de alineamiento, ¿hasta dónde yo soy capaz o desde dónde yo soy capaz de verlo? Pues la alta sensibilidad, que se conoce como hiperagudeza, es de 5 a 10 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pinto a esos mismos 5 metros una línea como estas, con una separación de estas, de 0,12 milímetros, el paciente sería capaz de reconocer. ¿Sí? Si nosotros vamos a la realidad, difícilmente seríamos capaces de hacerlo. Pues yo no sé, si alguno de acá tenga una hiperagudeza como dice acá, que es una agudeza visual muy buena, que a una distancia de 5 metros sean capaces de reconocer una separación de 0,12 milímetros. Háganse la proporción ahí en la cabeza para que se den cuenta de las medidas que estamos hablando. Ahora el separable, que pueden ser líneas o pueden ser puntos. A 5 metros, la separación entre esta y esta, que el paciente logre verlos separados, mínima debería ser de 1.45 milímetros. Me dirían, profe, pero pues 1.45 es mucho. Vuelvan y miren la reglilla que ustedes tienen 1 milímetro, o miren 2, ¿cierto? Miren 2 milímetros, pinten 2 rayitas separadas de 2 milímetros, una de la otra a 5 metros, y miren si son capaces de verlas separadas. ¿Sí? Pues en teoría, de lo teórico, deberíamos ser capaces. ¿Sí? Pero ya de la práctica, con la gran mayoría de efectos refractivos que veo que tenemos casi todos acá, pues va a ser un poquito complicado.
Entonces, la distancia es muy importante. Todos sabemos que desde la óptica, cuando hablamos de la óptica, es de la óptica física, ya de tiempo atrás se estipuló que la visión lejana se reguló 6 metros y que esos 6 metros equivalen en pies a 20 pies. Por eso Snellen utiliza la medida de pies y por otro hablamos de 20-20, el famoso 20-20, que ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, mire, básicamente lo que yo le alcancé a pintar era esto que estamos hablando acá. Mire que entre más cerca esté el objeto, ese ángulo es más pequeño, pero entre más se aleje, ese ángulo tiene que ser más grande. Perdón, el tamaño de la letra tiene que ser más grande, pero el ángulo siempre va a ser lo mismo. 5 minutos de arco, ¿cierto? Que es el que está estipulado para cada uno de los detalles que tiene las letras. Por eso las letras tienen que tener 5 detalles. Si usted cuenta en la E, esto sería un detalle. O sea, aquí debería haber entre 0 y 30 segundos de arco. ¿Cuánto equivale un minuto de arco? Pues a 60 segundos de arco, que era lo que hablábamos ahorita. Entonces, cuando hablamos que el mínimo detalle era de cuánto, de 10 a 30, ¿cuánto debe tener un minuto de arco? Perdón, un detalle para que podamos ver 5 minutos de arco. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 5. Por eso todas las letras que están en las cartas de la agudeza visual tienen que tener 5 detalles, todas, para poderlas identificar, para que esos 5 detalles me den los 5 minutos de arco que yo debo evaluar. Si usted le pone a ver, por eso es que usted no encuentra nunca en una carta de agudeza visual la O. Bueno, en algunos de los nuevos tal vez sí, pero por ejemplo la S. ¿Cómo le saco los 5 detalles a la S? Mientras que a esta sí. La T, el de Snellen lo tiene, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes ven que la T es así, ¿cierto? A la F también le pintan la rayita acá para que tengamos los 5 detalles. Y así cada una de las letras va a tener sus 5 detalles para poder evaluar los 5 minutos de arco. Muy bien. Profe, yo no entiendo lo de arco, o sea, no entiendo De los segundos. Bueno, vamos a hacerlo todo otra vez. Ya vimos que existen los mínimos visibles, ¿cierto? El mínimo punto, el mínimo alineable, el mínimo separable. Pero ninguna carta de agudeza visual que usted haga la carta de puntos, que le diga, mire, ¿cuánto es ese punto? Forma, ¿cierto? ¿Qué nos toca? Texto, detalles, figuras o algo que el paciente nos pueda decir para nosotros corroborar que lo está viendo. ¿De dónde sale el tamaño de la letra? Pues el tamaño sale de la letra de lo mínimo que el paciente debería ver, ¿cierto? Si el mínimo a 6 pies, a 20 pies, es un detalle como el punto, y ese detalle equivale más o menos a entre 10 y 30 segundos, ¿cierto? O sea, que yo a 6 metros Puede haber un detalle. pueda haber un detalle durante 10-30 segundos. No, es que olvídense de los segundos de tiempo. Aquí estamos hablando de segundos de arco que son de medidas, de tamaños, ¿cierto? Porque en la construcción del álgebra y de la lógica se utilizan medidas como el segundo y minutos, pero no son de tiempo, como el tiempo que nosotros medimos acá, 30 segundos. Entonces espere en 30 segundos cuánto ve. No, aquí estamos hablando es de segundos y minutos de arco, que son los tamaños que deben tener o que deben subtender un visor. Entiéndase como subtender esto. Si este es un estímulo, y este es un ángulo que se forma, ¿cierto? Ese ángulo se mide en segundos de arco, ¿cierto? Se mide en segundos de arco. Hasta ahí vamos todos. Ahora, yo no puedo evaluar una carta de agudeza visual con puros puntos, ni lo puedo evaluar con líneas separadas o con líneas no alineadas. ¿Qué me toca evaluar? Con detalles que sean reconocibles, como cuáles: letras, figuras, números, la direccional, la C de Lambda, etc. Entonces,
Para yo saber qué tamaño debe tener una letra, me baso en estos segundos de arco, ¿cierto? Un minuto de arco equivale a 60 segundos de arco, que no son ni minuto tiempo ni segundo tiempo, sino segundos y minutos de medidas de tamaño de objetos, de estímulos, lo que sea. ¿Listo? Ahora, para que yo haga un objeto, el objeto a 6 metros o a 20 pies debe tener un tamaño mínimo de ¿cuánto? De 5 minutos de arco. Entonces, ¿qué hago yo? Pues como el tamaño es de 5, divido en 5 los detalles que debe tener ese estímulo, ¿cierto? ¿Para qué? Porque si yo pongo un solo minuto no me daría para la letra completa para que el paciente la reconozca, sino que el minuto me da para que él pueda ver como el detalle específico de ese. Entonces, una letra, por ejemplo, como la E, que ya las pintaba acá, tiene 5 detalles. Este es uno, pero eso no me dice nada, ¿cierto? Este es otro, 1, 2, aquí va 1, 2, este es 3, aquí va 4, ¿y cuál me falta? 5. Aquí tiene los 5 minutos de arco. Ahora, esta E, aquí 1, 2, 3, 4, 5, acá mide 5, y si yo lo pongo acá para acá, daría 1, 2, 3, 4, 5. Donde yo la mire, va a medir 5 minutos de arco, de ancho y de alto. ¿Así como o no? Sí, pero, o sea, en sí esa medida, como para yo poder, es una, o sea, bueno, usted me dice que no es una medida de tiempo, es más como una medida del tamaño, para yo poder observar. Pero entonces yo haciéndolo, por ejemplo, manual, ¿cómo puedo medir? O sea, ¿cuántos milímetros sería eso? Bueno, a eso vamos. Lo que pasa es que primero yo quiero que entiendan esto acá, porque ahí vamos a construirlo de esto. Y para poder llegar a estos minutos de arco, yo tengo que pasar desde la medida en la que yo la voy a hacer, la distancia que yo voy a hacer, porque ustedes se han dado cuenta que en la carta de agudeza visual, las letras de 3 metros no es la misma el tamaño de la letra de 6 metros, la carta de 6 metros, son diferentes, ¿cierto? Y si yo quisiera hacer, porque mi consultorio no mide ni 3 metros ni 6, sino que mide 2 metros, pues me tocaría hacer una carta diferente, porque las letras tendrían que ser diferentes, si no yo estaría subvalorando o sobrediagnosticando la agudeza visual de los pacientes. Yo quiero que vayamos primero desde lo mínimo hacia lo máximo. Entonces, lo mínimo. Ya vimos que lo mínimo que un paciente debe ver es o el mínimo punto que mide entre 10 a 30 segundos de arco. El mínimo reconocible, que es la letra que él pueda reconocer, que mide entre 1 y 5 minutos de arco, que ya lo estamos fijando acá. Los mínimos separables, que miden, y ya les daban medidas ahí de 0,72, 1,45 milímetros, esos son los mínimos que nosotros veníamos, pero vuelvo y repito, yo no tomo una agudeza visual con varios punticos allá, porque el paciente que me va a decir, este es un punto, este es el otro punto, pues no hay forma en que yo pueda saber si mi paciente está bien. Porque desde arriba, desde los grandes hasta abajo, van a ser puros puntos, pues ya va a decir que todos puntos, ¿cierto? Yo tengo que poner un reto. ¿Ese reto qué son? Letras, figuras, números, que yo realmente corrobore que él sí las está viendo, ¿cierto? Pero esas letras no salen de la nada y no tienen un capricho de decir, bueno, es que yo quiero que las del 2020 midan, en total esta E, del 2020 a 3 metros, mida 1 centímetro. No. ¿Eso sale de dónde? De que yo tengo un principio fisiológico y óptico que el ojo del ser humano es capaz de reconocer como mínimo detalles de entre 10 a 60 segundos de arco, ¿cierto? Pero detalles pequeñitos. Ahora, para que yo vea un objeto reconocible, ese debe subtender un ángulo, como está acá, de 5 minutos de arco, donde cada detalle subtiende 1 minuto. Los 5 detalles subtienden 5 minutos. Y yo lo puedo hacer a 2 metros, lo puedo hacer a 4, lo puedo hacer a 6. Aquí está, miren, de ancho hay 5 minutos de arco, de alto hay 5 minutos de arco, y cada detalle específico mide 1 minuto de arco. Entonces, para responder la pregunta suya, me voy a adelantar un poquito para que de pronto no nos perdamos más y entendamos a qué hace referencia eso. Acá.
Resulta que yo quiero saber, como usted me dice, bueno, entonces de cuánto mide o cuánto debe medir una letra a cierta distancia para yo saber la agudeza visual del paciente. Entonces hagamos el ejercicio. Yo quiero saber las letras del 20-100, qué tamaño deberían tener las letras para ese 20-100 a una distancia específica. ¿Cuál es el primer punto? Entonces yo parto del 20-100, ¿cierto? Esto, si yo lo divido 20 sobre 100, me da 0,2, que es un decimal. Pero yo necesito pasar esto a mínimo ángulo de resolución. ¿Cómo hago? Invierto. 100 sobre 20 me da 5 minutos. Ahora, esto yo lo debo pasar a grados, porque yo lo tengo acá en minutos en ángulos de resolución. Un grado equivale a 60 segundos de arco. Entonces, ¿cuánto equivale los 5 que me dio acá? ¿Cierto? Hay alguna regla de 3,5. 5 por 1 sobre 60 me da 0,08333 grados. O sea que ya tengo este 20-100, que inicialmente lo tenía en Snellen, el 20-100, ya lo tengo en grados. ¿Cómo lo hice? Pues de saber datos que son estándar, un grado equivale a 60 segundos de arco, y mire que a usted el 20-100 le dio como resultado 100 sobre 20 me da 5 minutos de arco. Si yo ya tengo 5 minutos de arco, pero quiero saber cuántos en grados, aquí parto de esto. Una regla de 3, un grado equivale a 60 segundos de arco, entonces ¿cuánto equivale 5 minutos de arco? Hago la regla de 3. Cuando ya lo tengo a grados, esto lo debo pasar a radianes, ¿cierto? Este es el paso a paso. Paso de mar a grados y de grados paso a radianes. Ojo, estos datos son estándar. ¿Cuál? Este que está acá son universales, yo no los modifico, yo no los cambio. ¿Qué es lo único que yo estoy cambiando? Esto que está aquí arriba, ¿cierto? Que es lo que yo les puse. Y vamos a hacer varios ejercicios de eso para que me entiendan. Entonces, si yo quiero pasar de grados a radianes porque me toca, el orden lógico para calcular el tamaño debo ir así. Paso de mar, que me dio aquí, de sacar esta división, a grados. Y grados lo paso con eso. Cuando ya lo tengo en grados, los tengo que pasar a radianes. ¿Y cómo es? Un grado equivale, que esto ya es otro valor universal, estándar, que yo no modifico, un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Pi todos sabemos que es 3,1416 sobre 180. Yo quiero saber entonces cuánto equivale 0,0833 grados, ¿cierto? Vuelvo y hago una regla de 3. 0,3383, todo eso que está acá, por 3,1416, que es pi, sobre 180, y todo esto sobre 1. ¿Cierto? Ya tengo el dato en radianes. Hagamos esta operación. Yo creo que aquí está una equivocación en el dato. Háganle la calculadora por esta operación y miren cuánto le da. Después de que me haya resultado lo que sacar es de los 2 divididos sobre 1. Sí. ¿Ah? ¿Cuántos tres son? O sea, lo mismo dividido por Sí, pero sí, da lo mismo. ¿Pero cuánto le dio? 0,1464. Ah, bueno, sí les da acá. Listo. El que está mal entonces es de acá, aquí ya les voy a decir. Listo, muchachos. Entonces, ese dato lo multiplico en milímetros por la distancia que yo quiera hallar. ¿Listo? Aquí están 3000, o sea que yo quisiera hacer, estoy calculando el tamaño de la letra ¿para qué? Para 3 metros, porque lo pasé a milímetros, ¿cierto? A 3000. Este es el que está malo. ¿Cuánto le da este 0,00445 por 3000? Sí, entonces este dato es el que está malo. ¿Cuánto? 4.36. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el detalle para una letra de agudeza visual de 20-100 a 3 metros debería medir, ¿cuánto? 4.36 milímetros. El detalle, ¿cierto? Ahora, yo quiero saber cuánto me debería medir la letra completa para ese tamaño. Pues multiplico por 5, porque recuerden que son 5 detalles cada letra. ¿Cuánto sería por 5? 20.8. O sea, este 436, este 436 milímetros, este 436 milímetros, este 436 milímetros, este 436 milímetros,
¿cierto? ¿Y cuánto da? 21.8. Entonces, la letra en general debería decir 21.8 milímetros. O sea, 2 y algo centímetros, un poquito más de 2 centímetros debería medir, ¿cierto? Yo le entiendo a ustedes en que yo como hago pasar 5 grados, porque es que ni yo mido grados, nosotros no tenemos la herramienta para medir grados. Nos toca pasar eso a qué? A medidas que son un poquito más fáciles para nosotros como milímetros. Entonces yo cojo una reglilla y empiezo a decir, bueno, voy a dibujar las letras del 20-100 para un octotipo, para una carta de agudeza visual de 3 metros, ¿cierto? Esas letras deben medir todas 21.8 milímetros, tanto de alto como de ancho. Entonces yo cojo y empiezo a medir que esta raya de acá, de la E, me mida 4.36 milímetros. Que esta me mida 4.36 milímetros. Que esta me mida 4.36 milímetros. Que esta me mida 4.36 milímetros. Y que esta me mida 4.36 milímetros. Ya cuando yo sumé todo esto, o la mida de acá a acá, ¿cuánto me debe dar? 21.8. ¿Estamos? Desde 21.8 arriba, 21.8 abajo. Sí, o sea, es un cuadrado. Pero cada detalle de esa E mide esto. Eso es todo. O sea, eso, ahora, yo les quiero decir a ustedes, entonces, ¿a cuánto equivale a una distancia de 3 metros? ¿A cuánto equivale a una distancia de 3 metros una carta de agudeza visual que mide 5 minutos de arco, que debe ser para el 20-100? Pues yo tengo que hacer todo este ejercicio, ¿cierto? Y hagamos el ejercicio, hagamos otro. Yo quiero hallar el tamaño de la letra del 20-200. ¿Cuál sería el tamaño tanto del detalle como de la letra completa para una distancia de 5 metros? ¿Cuál sería? Entonces, hagamos todo esto mismo cambiando los datos. Entonces, ¿qué sería lo primero? Invertir, ¿cierto? 200 sobre 20. Eso me va a dar en minutos de arco. Eso que me dé ahí, yo lo paso a grados. Luego esos grados que me den los paso a radianes. Y por último hago esta operación. ¿Mejor? A ver si a todos nos da lo mismo. Pues la verdad, normalmente sí es bueno coger más de 3 al menos, colocar por aquí hay un, yo les sugiero que pongan entre 5 y 6, ¿cierto? No hacerlo con poquitos, porque con poquitos iba a cambiar mucho el dato. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Primero, si tienen 20-200, invertir 200 sobre 20, eso les da el valor en mínimo ángulo de resolución, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? 200 sobre 20. 10. Listo. Si un minuto de arco equivale a 60 segundos de arco, ¿a cuántos grados? Perdón, si un grado equivale a 60 segundos de arco, ¿cuántos grados equivale 10 minutos de arco? Entonces hace la regla de 3. 10 por 1 sobre 60. ¿Cuánto les dio eso? 0.16, ¿qué? Bueno, pero 16. colóqueles varios grados, varios decimales. ¿Listo? 0.10. Listo. Ahora, a ese valor de 0.166, lo que les di ahí, lo vamos a tener que pasar a radianes. ¿Listo? Entonces, si un grado equivale a pi sobre 180 radian, ¿cuánto equivale 0,1666 en radianes? Pues otra vez hacemos la regla del 3.
0,16 sobre 6, ¿cierto? ¿Es eso? Y- Por 3,1416 sobre 180. ¿Cuánto les dio? 0,0029. ¿Cierto ya todo así? 0,029 y ya. ¿Tú ya todo así? Pero es que ese 3, 14, 16, 180 va juntico. Resuelvo Este ese. 3,1416 sobre 180. Va juntico, resuelvo ese y ya luego lo Sí, también lo puedo hacer así. Profe, y ahí cuando tú dices que se multiplica Dividido por 180. por la distancia de No, ahí sería por 5.000. Porque la distancia es 5.000. ¿Cuánto les dio lo de pi? Eso vamos por 300, por 300. No, por 3.000 no. El total me da 145. Todo el total. Esto que ustedes hagan acá les va a dar en radianes. Esos radianes lo van a multiplicar por la distancia a la que estamos trabajando. Aquí para el ejemplo de acá era 3.000 porque era 3 metros. Pero el ejemplo que nosotros pusimos fue 5 metros, o sea que aquí sería 5.000 por 5.000. ¿Cuánto le dio la chata? Todo completo. No, pero la capa son por la radianes. Está 3. Aunque. En grados, en radianes de